Sean bienvenidos al primer día de la semana de Halloween en el canal. Y como es tradición, este especial estará repleto de relatos para que adornes este octubre con pinceladas de terror. Nuestra primera parada se sitúa en los recovecos de un antiguo templo, en donde la curiosidad será la llave para desvelar sus enervantes secretos. El templo del pueblo siempre había servido de advertencia para los curiosos que deseaban fisgonear dentro de sus hermosas salas victorianas. Su belleza se había estancado en el tiempo, pues el abandono de los años terminó destruyendo sus extravagantes adornos. Ni el historiador más experimentado era capaz de discernir la función de semejante construcción. Se desconocía si fue una iglesia cristiana o católica de décadas pasadas, un zigurat de corte pérsico, una capilla inspirada en templos egipcios o un mausoleo ridículamente grande. Su estética hermosamente inusual, como se dijo anteriormente, daba la efímera pista de proceder de la época victoriana o isabelina, mas su nacimiento continuaba igual de difuso. Nadie en el pueblo era capaz de sostenerle la mirada por más de un par de minutos, pues su hermosura estaba cargada de una negatividad desagradable, casi de tinte paranormal. Aquello debía de servir de aviso y ser capaz de alejar hasta el más intrépido de los aventureros. Pero como las leyes de la existencia exigen un contrapeso para cada elemento, para el misticismo de aquel templo, existía un lunático capaz de ignorar las intimidantes puertas de hierro cerradas por longevos años, las cuales estorbaban en su búsqueda de secretos milenarios. Aquel frágil portón era obvio que sería incapaz de contener las habilidades de profanador de Iván, quien no dudó en romperlo con un puntapié. El estruendo que suscitaron aquellas puertas debieron de alertar hasta el más distraído de los pueblerinos. Sin embargo, como dije anteriormente, nadie estaba dispuesto a acercarse a dicho lugar, por lo que nuestro incauto poseía la libertad de irrumpir cómodamente. Una vez dentro, cuando sus ojos lograban decodificar los oscuros pasajes escritos en las enormes baldosas en el suelo, cuando las enormes vigas de mármol se perdían hasta el techo, cuando el polvo de cientos de años sobrevolaba el lugar cuan ánimas danzan entre los cementerios, sus ansias de curiosidad aumentaron enfermizamente, mientras que con cada paso iba sumergiéndose más y más en la oscura sala. Era imposible entender el fin con el que se construyó aquella habitación. Por un lado, sus inscripciones y trozos de viejos cuadros daban una pequeña señal ritual, como si de una iglesia se tratase. Muy por el contrario, sus hermosas columnas y amplitud daban la idea de tratarse de un palacio o residencia de la nobleza. Por suerte o por desgracia, la tenue luz de la destrozada puerta carecía de la potencia suficiente como para alumbrar el lugar en su totalidad. Sin embargo, el profanador había cubierto dicha posibilidad, por lo que sin pensarlo, sacó una linterna de su mochila y comenzó a explorar como un experimentado arqueólogo entrando en las majestuosas pirámides de Giza. Una vez pudo detallar los inhóspitos capítulos narrados en las baldosas y restos de pintura, dedujo que quien hubiera hecho uso de dicha construcción debía de ser fanático del ocultismo o ídolos olvidados por el paso de los años. Las ilustraciones y relieves dictaban las figuras de seres antropomórficos de numerosos ojos pasándose por cavernas que intuía Iván debían de ser subterráneas dadas las características y oscuridad de éstas. De igual manera, aquel fascinante hallazgo no fue tomado con mayor importancia por nuestro protagonista,
pues atribuyó aquellas imágenes a metáforas y significados sin relevancia. Cabe destacar que, por más que fuese evidente, aquello no logró saciar su vena investigadora, la cual le invitó a adentrarse por las longevas escaleras de la sala. El segundo piso mostraba una sección mejor preservada con habitaciones de composiciones anormales para cualquier construcción. Para empezar, estas carecían de puertas y sus pasillos eran curvos con formas de pequeñas cúpulas. Cada habitación carecía de paredes, es decir, sus composiciones eran circulares, semejantes a las secciones en hormigueros. Por último, sus muebles se simplificaban en estandartes de velas anormalmente grandes, dando la pista, una vez más, que aquella edificación poseía un fin sectario o religioso en sus días de funcionamiento. Tras una longeva marcha por aquel extravagante pasillo adornado con imágenes espiritistas y secciones sin sentido, el pasadizo degeneraba en una extraña rampa descendiente a bóvedas sospechosamente iluminadas. Parecía un espejismo, pues no había modo naturalmente posible de que el templo tuviese una sección con tal iluminación. Su temple flaqueó impresionantemente por unos instantes, mas su terquedad lo obligó a acercarse tímidamente a las doradas luces de las secciones bajas. Dio un paso, pero su temor lo forzó a ir cobardemente a gachas, hasta que aquella luz logró tocarle las narices. La fuente de iluminación se asemejaba a una especie de planta similar a hongos o arbustos luminiscentes de características fantasiosas. Dudó, como es natural, de continuar con esta absurda investigación, pero haber profanado un lugar como este debía de ser recompensado con secretos más que suculentos. Una vez su miedo fue lo suficientemente apaciguado como para levantarse, guardó la linterna y se dispuso a detallar los jocosos relieves de la sala. Una longeva maleza había logrado escabullirse hasta allí, dando un poco de vida a tan sombrío lugar. Las paredes, hechas de un material similar al oro, mostraban siluetas de, después de tanto, humanos adoradores. El techo, impresionantemente en forma de cúpula, enseñaba diversas imágenes de los humanos anterior mencionados cerca de una misteriosa entidad. Por último, los pasillos se volvieron laberínticos, haciendo juego con lo que parecían ser celdas adornadas con estatuas medianamente humanoides. Iván decidió detenerse por un momento, pues su hallazgo era abrumador incluso para él. Se detuvo a contemplar los murales con la esperanza de encontrar algún rastro de dioses paganos o alguna antigua religión conocida. No obstante, sus intentos fueron en vano, pues aquellos dioses no eran representados con animales de la cultura egipcia, santos como la religión cristiana, humanoides o semibestias como mitologías nórdicas o griegas, y mucho menos parecían provenir de alguna práctica pagana. Aquellos hombres alababan a seres colosales de numerosas patas, ojos fríos y sin emociones, facciones insectiles y torsos deformes. Los había de colores llamativos, ropajes extravagantes, espinas en la espalda e incluso con cuchillas en sus longevas extremidades. Observó, además, algunas de las prácticas que este culto suscitaba para complacer a dichas deidades, cada práctica, de hecho, mucho más bizarra que la anterior. Algunos, por ejemplo, iban desde desmembramiento de partes vitales del cuerpo, canibalismo, desollamiento, hasta parafilias inenarrables, humillaciones perversas, y en la cúspide de sus actos, sacrificios humanos o suicidios voluntarios. Era impresionante, pues el arte que se practicaba en este grupo
era superior al de civilizaciones más antiguas, haciendo impresionantemente un intento de anatomía en sus dibujos de grafito tallado. Una vez más, aquello solo hacía más confuso la tarea de entender la época en la que se construyó dicho templo. Dejando su prolongada meditación sobre lo que pudo y no pudo significar tan siniestras ilustraciones, su atención se desvió hacia las extravagantes prisiones con estatuas humanoides dentro. Se acercó temeroso, pues el realismo con el que éstas fueron realizadas, una vez más, superaba el de antiguas civilizaciones estudiadas por la humanidad. Los personajes esculpidos poseían muecas de agonía y poses retorcidas a la par de enervantes. Por otro lado, las porciones más fantasiosas contaban con características anélidas como costillas circulares, elementos de crustáceos como carcasas de cangrejo, propiedades de arácnidos como aguijones o numerosos ojos, y peculiaridades de insectos como antenas o pequeñas protuberancias como púas. Cegado por su curiosidad, Iván tuvo el atrevimiento de acercar sus manos con la esperanza de vislumbrar el origen del material con el que se hicieron estas obras. No obstante, tras su acción, su asombro fue tal que un vuelco en el estómago casi lo hace regurgitar. El material de fabricación no era ni mármol ni piedra, ni siquiera algún elemento metálico como el cobre o la plata. Aquello era membranoso, de origen biológico que, al tacto, dejaba caer pequeños fragmentos como caspa o costras. Por suerte, aliviando el tinte paranormal que había emergido en la escena, la estatua no se inmutó ante esto, hecho que tranquilizó un poco al explorador, quien estaba siendo sometido a enormes cargas de estrés. Una vez su pulso volvió a estabilizarse, decidió volver la mirada a la perturbadora estatua, quien aún respetaba su petrificación. No descubrió mucho en este segundo vistazo, mas notó pequeñas imperfecciones en su fabricación, como pequeñas raspaduras u hoyos casi imperceptibles. Tal vez por su apariencia mutante, tal vez por el contexto de la situación. Iván decidió acabar con su búsqueda en lo desconocido y marcharse finalmente. Por desgracia, producto de las kilométricas distancias que ya había recorrido, su regreso se vio entorpecido por la insensatez de haberse perdido. Comenzó a caminar rápidamente con la esperanza de reconocer algún pasadizo, pero era inútil. Todo en aquella sala era semejante, a excepción de las bizarras estatuas. Trató ante esto de descifrar algún punto de referencia en base a estas, por lo que decidió una vez más investigarlas en su marcha. No obstante, sus deformaciones eran tan variadas que no lograba recordar siquiera la que había tocado momentos antes de encontrarse en esta tesitura. Gritó y maldijo lleno de impotencia al haberse metido ahí, pero aquello no hizo más que dejarlo plantado donde estaba, pues sus alaridos no iban a sacarlo de ahí. Su desesperación degeneró en un frenesí que lo condujo a correr rápidamente y sin sentido por el laberíntico cuarto. Sus pisadas fueron súbitamente calladas tras unos minutos, pues en las bóvedas iluminadas, un sonido irrumpió en su marcha. El alma de Iván había abandonado su cuerpo en ese momento, pues aquel sonido seco solo podía ser originado por otro ser vivo. Trató de mantener los estribos, pero era imposible. Aquello provocó una parálisis seguido de un intenso dolor de estómago. Su corazón, por otra parte, latía tan rápido y con tal fuerza que sin colocar su mano sobre su pecho, escuchaba perfectamente la melodía atorrante que éste componía. Pensó dentro de sus espantosas especulaciones
que lo mejor sería ubicar el origen de este sonido antes de que aquello lo encontrase primero a él. Por lo que, entre cuidadosos pero temblorosos pasos, fue acercándose al lugar del acontecimiento. No le tomó mucho tiempo, pues, muy para su desgracia, aquel ruido provenía de una de las celdas de su cercanía. Una vez encuentra el tan dichoso origen, su mueca de horror formó un híbrido de confusión y angustia, pues allí en la celda, una de las estatuas se encontraba destrozada en el suelo. Iván no sabía si aterrarse ante un invasor descuidado que tumbó la frágil estatua, o tranquilizarse ante una simple caída producto del deterioro de la obra. Fuese como fuese, aquello le propició otro dato, y es que, contrario a lo que pensaba, las estatuas carecían de interior, es decir, eran completamente huecas, dato que ayudaría a entender la razón de sus ocasionales aberturas. Una vez la engorrosa situación fue resuelta, sus sentidos podían volver a su anhelado escape. Como era de esperarse, su falta de orientación había conducido a Iván a un punto sin retorno, pues era imposible que saliera de allí. Podía tomarle años enteros, pues las distancias que recorrió por horas así lo demandaban. No obstante, su agotadora marcha desembocaba en un desenlace más que curioso. Tras embriagar su vista en paredes de oro con tallados grotescos, ahí frente a él se encontraba un pasadizo oscuro, y lo que le importaba realmente, de origen natural. La longevidad del templo debió de haber colaborado en la destrucción de una de sus paredes, dando como resultado aquella conveniente caverna oscura. Pensando en una salida alternativa, el joven decide adentrarse una vez más con linterna en mano. El goteo de las estalactitas ayudó a apaciguar su demencia, pues el silencio de la bóveda iluminada lo había corrompido por demasiado tiempo. Por otro lado, la longevidad de su búsqueda había trastornado la mente de Iván, quien ahora cuestionaba la cantidad de tiempo que le dedicó a la absurda búsqueda. No sabía si habían pasado días o realmente solo había estado ausente un par de horas, si en la superficie era de día o de noche, y últimamente la profundidad en la que se hallaba el templo. Sus maquinaciones dieron paso al estrés, el cual no se comparaba con lo que vería a continuación. Allí en la caverna, debajo de la grieta en la que se encontraba gateando, se hallaba un hombre, o lo que debía de ser un hombre, arrodillado frente a él. Al estar tan abajo, era imposible que él fuese el origen de este comportamiento, por lo que ignoró un posible peligro. No obstante, al detallar al extraño, logró divisar ciertas características, algunas anélidas, otras arácnidas y de crustáceos, pero predominantemente peculiaridades insectiles. No había que ser un genio como para deducir el origen de este ser. Incluso Iván, con todo y su incredulidad, era capaz de entender la situación. De igual manera, producto de sus limitaciones mortales, este no pudo descubrir a tiempo lo que estaba pasando. Aquel hombre, si se le podía llamar de alguna manera, se encontraba haciendo los rituales descritos en los murales, hombres rezando a seres insectiles de ojos fríos y sin sentimientos. Y aquella caverna, incluyendo la sección elevada y encerrada en la que se encontraba Iván, formaba parte de una sección más del templo. Dichos datos pudieron haberlo ayudado, por lo menos a entender por qué numerosas y ruidosas pisadas, una corriente de viento cálida,
y unos numerosos ojos oscuros se acercaban lentamente detrás de él. El templo permanece cerrado, pues sus secretos deben, así como sus hermosos adornos, de pasar al olvido por el pasar de los años. Eso ha sido todo por el día de hoy, pero no te desanimes, aún nos quedan 6 días para divertirnos.